todos, todas que están con nosotros acá presentes y los que se han conectado por internet para ver esta cuarta sesión de Ciclo de Agua, seminario coorganizado entre la DGA y el Centro, para analizar distintos temas de prioridad en el tema agua en el país. El tema que nos convoca hoy día son temas de gobernanza a nivel de cuenca, y vamos a tener el placer de escuchar a Cristian Núñez, subdirector de la DGA, Natalia Dasensi, y el gusto de que nos va a moderar el seminario Rodrigo. Gracias, Guillermo. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto acompañarles hoy día en esta jornada. Sean bienvenidos a la última ronda de estos encuentros de este año 2023, que forma parte del ciclo del agua, ¿cierto? Coorganizado, como decía Guillermo, por el Centro de Derecho y Gestión del Agua de la Pontificia Universidad Católica, universidad hermana, así que agradezco mucho la invitación, y la Dirección General de Agua del Ministerio de Obras Públicas, representada hoy día por Cristian Núñez, a quien saludamos, al igual que Natalia Dasensi, quienes serán hoy día nuestros expositores principales en este conversatorio, en el que, bajo el marco y título general de gobernanza hídrica a nivel de cuencas, nos presentarán, ¿cierto?, sus aproximaciones sobre las cuales después conversaremos. Lamentablemente, el profesor Manuel Aldeguer no nos acompañará hoy día por causas ajenas a su voluntad. También saludamos, por supuesto, a los profesores, profesionales y actores relevantes de todos los sectores relacionados con el agua y en general a todos quienes están siendo parte de esta actividad a través de la plataforma Zoom. Aprovechamos de recordar que se entregarán certificados de asistencia a quienes hayan asistido a los 4 conversatorios que se realizaron este año, y para ello llevaremos un registro de quienes asisten de forma presencial y también para quienes nos acompañan de forma remota. Agradecemos colocar el nombre y apellido completo en su perfil para descargar el registro que luego emite la plataforma al finalizar este encuentro. Por cierto, quedará guardado y disponible próximamente en el canal de YouTube de la Dirección General de Aguas. Al igual que en ocasiones previas, organizamos este espacio, digo yo, me sumo al ejercicio, profesor Donoso, organizamos este espacio de reflexión y conversación del siguiente modo. Primero, escucharemos las presentaciones de Cristian y Natalia, y luego habrá un espacio para el intercambio de ideas y opiniones, y para atender también, por supuesto, a las preguntas del público que está aquí presente, como también de los que están acompañándonos en línea. Para comenzar, dejo con ustedes entonces a Cristian Núñez, subdirector de la Dirección General de Agua. Él es ingeniero civil, con mención en hidráulica, sanitaria y ambiental de la Universidad de Chile, y magíster en administración de empresas de la Universidad de Adolfo Ibáñez. Se ha especializado en temas relacionados con gestión de recursos hídricos, evaluación de impacto ambiental y gestión de desarrollo sostenible, entre varios otros. En su carrera profesional ha sido gerente de medio ambiente de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, de AES Gener y de Energía Austral. Don Cristian, adelante y muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Hola, buenas tardes. Vamos a ver un poco la presentación. Bueno, mientras se instala, la idea de lo que vamos a ver ahora es, por un lado, en qué está hoy día la Dirección General de Agua en tema de gobernanza, cuáles son los desafíos que vemos que tenemos que enfrentar en el corto plazo, principalmente por lo que es la implementación del Código de Aguas, y también por algunas cosas que van a la par, por ejemplo, con la Ley de Cambio Climático y otros desafíos que hemos ido viendo este año en distintos trabajos con los gobiernos regionales. También ellos tienen sus propias, están desarrollando sus políticas hídricas, están trabajando en mesas de cambio climático. Por lo tanto, estamos en un momento bien importante de cómo hacer que esto se compatibilice, y yo creo que así como está el desafío de las instituciones del Estado, también está como del otro lado las personas o las empresas que están participando de esto, que tengamos un espacio que sea óptimo y no se dupliquen esfuerzos.
Eso está pasando mucho, que hay 6, 7 mesas del agua, cuesta a veces seguir porque uno está participando de una o no de otra, cuál es el rol que hay distintos actores hoy día que están empezando a aparecer. O sea, teníamos tradicionalmente las juntas de vigilancia, pero ya también aparecen los municipios, aparecen los APR. Después de pandemia tenemos otra configuración también geográfica de la población y van apareciendo nuevos desafíos. Volviendo al marco, lo principal es la seguridad hídrica. Cuando hablamos de seguridad hídrica es un tema bastante amplio. Como DGA, como Ministerio Pública y otros ministerios que vamos a ver ahí, estamos trabajando en cómo abordar eso en base a los planes estratégicos de recursos hídricos que están mencionados tanto en el Código de Aguas como en la Ley de Cambio Climático. Y una herramienta para hacer eso son las mesas estratégicas de recursos hídricos, de manera de asegurar la participación de distintos actores y en distintas instancias. Entonces, brevemente, el foco de la seguridad hídrica, ¿no es cierto?, tiene que ver con el acceso al agua en términos de cantidad y calidad, asegurar el consumo humano, ver los temas de preservación. Además, como dije, nosotros tenemos que velar por el equilibrio entre la actividad productiva y generar resiliencia. Todo esto suena como muy lejano, pero en la práctica estamos con varios desafíos que van en esa línea. Asegurar el consumo humano en cantidad y calidad ya es un desafío actual, si bien estamos como muy insertos en lo que es la carencia de agua en la zona centro-norte, pero también tenemos desafíos de acceso al agua en las regiones del sur, algo que a lo mejor para uno era impensado. Tenemos zonas en los ríos, en los lagos, que efectivamente cuesta que la gente tenga acceso al agua. Por lo tanto, es un tema no menor y hay que definir ahí una estrategia para ir abordando eso. Por otro lado, veníamos con la amenaza de sequía, como es un gráfico que nos muestra cómo veníamos en los últimos 12, 13 años, pero volvieron a aparecer el tema de la inundación y nos recordaron varias cosas que también tienen que ver con esta planificación, donde se empezaron a desarrollar actividades dentro de lo que son parte de los cauces, ¿cierto? Y empiezan a aparecer pérdidas de terreno, afectación a las personas, afectación a la infraestructura que no estaba preparada para eso. O que efectivamente se había olvidado que estábamos dentro de los cauces. Este año los eventos climáticos que tuvimos batieron varios récords en temas de precipitaciones de caudales. A grosso modo, entre las regiones metropolitanas y del Biobío, a lo menos tenemos unos 20 máximos históricos de caudales en distintas zonas y de precipitación también. Entonces, obviamente, replantearse esos riesgos es súper importante. El tema de las crecidas apareció, la sequía la veníamos viviendo. Y otro tema, que es parte de lo que hay que abordar, es de contaminación. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, en la medida que va bajando las precipitaciones, los caudales, estamos hoy día con los ríos en la parte baja, sobre todo, que empiezan a aumentar sus concentraciones de minerales. Los acuíferos, sobre todo la parte costera, están viendo su afectación por intrusión salina. Después de 12 años, obviamente, este equilibrio entre agua dulce y agua salada está cambiando y afecta también a la red de aguas subterráneas que está en ese entorno. Por lo tanto, no es algo solamente desde el punto de vista de descarga de aguas tratadas o industriales o aguas servidas, sino también con que se empieza a ver otro tipo de balances entre las distintas calidades de agua, la protección de los ecosistemas y eso pensando también en que estos planes están pensados en un horizonte de 20, 30 años. Entonces, proyectar esos escenarios, una cosa es con cambio climático, donde nuestros modelos nos dicen vamos a tener en promedio un 30% menos de precipitación, vamos a tener entre 1,5 a 2,5 grados promedio, pero igual cuando se ve por ahí el ejemplo de que todos tenemos promedio un pan, y no es que no tienen pan y otros que tienen 2 panes, esto es lo mismo, o sea, ese grado y medio es súper sensible. Por ejemplo, vamos a decir con Manuel, hoy día el tema de los deshielos que estamos teniendo. O sea, estamos teniendo deshielos ya en esta época del año,
Y los más antiguos nos acordamos que los deshielos tenían su pic en Año Nuevo. Uno siempre decía, entre Navidad y Año Nuevo vienen los pics de deshielo. Los deshielos están súper altos esta semana. Tuvimos nieve, un invierno más generoso que nos dio como una ventana después de 12 13 años, pero hoy día ya estamos con los deshielos importantes. Entonces, por lo tanto, esos indicadores o proyecciones que hacemos que vamos a tener en promedio un 30 menos de precipitación y más o menos 1,5 grados, 2 grados y medio, son súper relevantes en las dos condiciones extremas, en los inviernos y en los veranos. Entonces, eso con otras cosas que uno podría ver que se nos vienen en los próximos meses, como son temas de incendio, entonces, de todo parte del ecosistema. ¿Dónde estamos hoy día? Tenemos 15 áreas agotadas en términos de aguas superficiales. Esto va en aumento todos los años, que son las zonas de prohibición y restricción para aguas subterráneas. Y si se fijan, solo de manera geográfica, estamos hablando de que todo lo que está del mar al norte está en esa condición prácticamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa en estas zonas? Esto quiere decir que estas fuentes de agua subterránea, si vemos las superficiales, ya estamos en una condición súper sensible, que llama a enfocarse de otra forma. ¿Cómo vamos a administrar o gestionar el recurso que está en todas estas zonas? Ese es el desafío, o sea, aquí ya estamos, y esta condición va a ser con un mayor estrés con las proyecciones que tenemos. Y a eso uno le podría agregar, ojalá que esta foto no se siguiera repitiendo, pero aquí tenemos desde el 2008 hasta el 2023, cómo se han venido gatillando los decretos de escasez. ¿Eso qué quiere decir? Que si se fijan, desde el 2014-2013, la zona centro del país nunca ha salido de la escasez hídrica en estos últimos 10 años. Acá probablemente el 2023 nos va a activar que en 2024 vamos a tener menos decretos de escasez. Pero obviamente, si trabajan más en la parte agronómica, saben que no es lo mismo tener una intensidad de sequía un año o dos versus tener todos estos años, porque ya cambió la condición. Entonces, lo que tuvimos en 2023 es un respiro, un pequeño recreo, pero aún queda por hacerse cargo que vamos a solucionar. Y otra cosa que nos sirve para ver esto es que empezamos a tener en los últimos 3 años, si se fijan, zonas con sequía donde no habíamos tenido. Entonces empieza a aparecer Araucanía, los lagos, los ríos, incluso Magallanes. Y eso trae otras complicaciones, que en estas zonas no hay infraestructura para acceso al agua muchas veces. Entonces son zonas donde no hay canales, donde no hay embalse, donde toda la agricultura se desarrolla en base a que el régimen de precipitaciones no sea intermitente. Entonces, son zonas que más o menos viven con 10 meses de precipitación, y hoy día cuando han empezado a tener 4 meses sin precipitación, se generan problemas. O sea, en Magallanes llegamos a tener ríos secos el año pasado, algo que nunca se había visto. Bueno, hoy día tenemos 5 decretos de escasez, 53 comunas, mucho menos que el año anterior, por lo mismo que yo les decía, pero claro, cuando miramos hoy día la zona más sensible es la región de Coquimbo, porque no tuvimos prácticamente precipitaciones en este año, también la zona de Valparaíso, y de ahí ya pasamos a Chillán y Punta Arenas, que todavía está con algún tipo de rezago. Entonces ahora ya tenemos el contexto, ahí estamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Los planes estratégicos lo que buscan es que veamos cómo vamos a mejorar nuestro nivel de seguridad hídrica. Hay otra cosa que a los ingenieros les gusta, no voy a decirte a los ingenieros, pero a los ingenieros les gusta, ¿no es cierto?, que pongamos, cuando hablamos de seguridad hídrica, como que necesitamos un parámetro de dónde estamos hoy día y a dónde vamos a llegar. Ese también es un tema que hay que consensuar, porque eso uno lo puede mirar de distintas maneras y puede tener distintas estrategias. Otra cosa que yo me atrevo a plantear es cómo vamos a pensar lo que viene de aquí para adelante, porque uno puede exponerse a las amenazas o puede decir, no están las amenazas. Vamos a transformarnos en un país que va a reforzar toda la ribera de los ríos, o
en realidad hay que poner el foco en ordenamiento territorial, ver cuáles son las zonas de peligro, como por ejemplo lo hemos hecho con el tema de los tsunamis, donde está el área de riesgo de tsunami, se ponen otras restricciones de edificación de actividades, y probablemente ahora con la experiencia de este año va a haber que replantear eso y qué pasa con toda la zona de inundación. Entonces, eso requiere, y eso yo creo que llamamos, por un lado, a la gestión hídrica y también la gestión integrada. ¿Por qué la gestión integrada? Uno, porque lo que pasa es que si nos vamos todos al tema legal, vamos a estar 7, 10 años en litigio, y en 7, 10 años, por ejemplo, el tiempo que necesitamos para construir una planta desaladora, para construir embalses, estoy hablando de distintas envergaduras, menos de 10 años no pasan. Construir canales importantes, me atrevería a decir que menos de 5 años tampoco. Por lo tanto, en lo que hoy día podemos avanzar en el mediano plazo, parece de sentido común, pero no lo hacemos, es el tema de gestión. Es ahí donde hay que buscar acuerdos. Pero para lograr esos acuerdos, necesitamos que haya un buen número de actores sentados a la mesa. Porque hay que empezar a priorizar. Entonces, estos planes estratégicos lo que buscan es propiciar la seguridad hídrica, pero esto requiere de todo esto que está abajo, requiere una moderación hidrológica, balance hídrico, que lo hemos venido haciendo hace mucho rato. Pero yo creo que esta es la clave de lo distinto que vamos a hacer ahora, que es un plan para necesidades futuras, donde esas necesidades requieren una prioridad que sea consensuada o trabajar cuál va a ser la prioridad. ¿Por qué? Porque después esa prioridad, ¿a dónde se va a venir? A los ministerios que tienen que implementar esa prioridad. Hoy día, las principales funciones de los planes, ¿no es cierto?, es cómo vamos a hacer esto en distintas etapas, designar representantes, donde tenemos, para efecto de los planes, estos 5 ministerios son los principales actores. El MOP tiene que coordinar y hacer los planes, está delegado en la DGA acorde al código, pero también tiene que estar la mirada de medio ambiente, agricultura, el Ministerio de Ciencia y DIFRON, Cancillería, porque hay una serie de cuencas que tenemos compartidas con Argentina, con Perú y con Bolivia. Así que tienen toda esta mirada cuando hacemos lo que es de manera integral. Y también los consejos regionales de cambio climático, donde aquí nos aporta la mirada regional. Entonces, esto ya empieza a tomar otra escala. La idea es que se hace en cada región, en la cuenca, donde tenemos que invitar a los actores de la cuenca que haya un proceso de participación permanente. Generalmente hacemos consulta o participación al inicio del proceso, vemos qué es lo que se necesita y después los organismos del Estado trabajan en eso, hacen un plan. Ahora, ¿qué es lo distinto? Se debería trabajar de manera permanente, identificar los problemas para consensuar las soluciones, esas soluciones las que sean de inversión, infraestructura, según lo que le corresponda a cada ministerio, lo va a llevar a su presupuesto, tendrá que priorizarlo porque esa es la lógica. Y lo mínimo que deberíamos tener aquí es que ahora cuando uno mire las cuentas que se vaya haciendo esto, uno puede tener una carta de navegación, oye, ¿qué es todo lo que se está haciendo en esta cuenta? ¿Qué es lo que está priorizado? Y empiezan a hacer conversaciones distintas. Hace como un mes atrás teníamos un taller en Magallanes, donde estábamos hablando con los actores y llega un momento que hay que sentarse a discutir, ok, ¿qué es lo más prioritario? Había gente que tenía el tema del agua potable rural, que querían una mejora en el sistema potable rural, otra gente que quería el tema del alcantarillado, otra gente que quería el tema de incrementar las viviendas, otros que querían turismo, entonces dijeron, y otro que era un proyecto de mejoras de pavimentación. ¿Cuál de esos? Pongámonos de acuerdo cuál es prioridad 1, cuál viene prioridad 2. Y ahí uno se empieza a enfrentar a la situación. Oye, parece que aquí lo primero que tenemos que nos acuerdo es que lo que todos queremos sí o sí, que la PGR funcione.
sea, no sacamos nada con construir más casas ni solucionar alcantarillados si la PR no está funcionando como corresponde y estemos todos tranquilos que está. Y ahí empieza como el mismo ejercicio que a veces uno espera de todos los servicios públicos, o sea, que cobra más sentido cuando están estos actores. Porque ellos también ven que no es solo definir una prioridad y hacerse cargo, sino que empiezan otras prioridades a aparecer que no habían visualizado. Empiezan a ver la limitación de recursos y empiezan a ver, bueno, cuáles son mis expectativas de cuándo esto va a cambiar. Entonces, por eso es importante que este proceso se mantenga de manera que la persona ve que el problema está en algún lugar, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, están los recursos hasta que se implemente. Y después viene una etapa que es la de verificación, porque uno puede implementar medidas que tienen que generar el efecto esperado. O sea, uno si genera una nueva fuente de agua, espera que esa fuente de agua tenga el incremento en disponibilidad, existe una mejora en la seguridad hídrica, pero si no, hay que ver qué más se puede hacer. Entonces, para hacer los planes aparece la figura de la mesa estratégica. Las mesas estratégicas tienen estos errores, que antes de entrar a los que deberían estar invitados a participar de la mesa. Es que realizan las acciones necesarias para cumplir con los desarrollos de los planes, asegurar o colaborar para que la actividad de participación ciudadana se den en todas las fases. ¿Ya? En la elaboración, que lleva diagnóstico y priorización, que no es menor, en el seguimiento, no sé qué, en esa mesa se acuerde, cada 3 meses vamos a ir a ver aquí en qué está cada uno de los servicios públicos o también actores privados que pueden que quieran participar de esta iniciativa y se comprometan a hacer ciertas acciones, en el seguimiento de la revisión y la actualización. Y también ayudar a buscar consensos. Entonces, la mesa estratégica tiene representantes, pero también hay una asamblea o hay un grupo de personas que son los actores que tienen que llevar la problemática. La mesa debería tener a lo menos el representante del Consejo Regional, puede ser el gobernador, gobernadora, el representante de ONG, CENAPE, que obviamente con este invierno cobró una relevancia en términos de que es súper importante para ver los dos extremos, en términos de sequía o inundaciones. Aparecen otros eventos también que no están aquí nombrados, que siempre nos preocupamos por el agua, pero también están los aluviones, otras cosas, nevadas que aparecen en otras zonas que pueden generar aislamiento o otro tipo de manejo de situaciones de emergencia. Los centros de investigación, universidades, representantes de los municipios, los gremios, si es que no hay organizaciones de usuarios, porque después de la Araucanía hacia el sur todavía no tenemos esa gestión, por lo tanto ahí pueden aparecer gremios agrícolas o de otras actividades turísticas que representen esas actividades. La empresa de servicios sanitarios, servicios sanitarios rurales, junta de vigilancia, organización de usuarios, los ministerios que correspondan y los consejos regionales de cambio climático. Esta lámina va a mostrar el proceso, mucho detalle, pero lo que me interesa compartir es este es un proceso que, si se fijan, los colores no sé si se alcanza a leer, pero son acciones que realiza la DGA, y lo que está en naranjo es donde está la DGA más los otros ministerios, como está estructurado la ley. ¿Ya? Pero en el fondo, la etapa de diagnóstico, si se fijan, es una actividad que actúan todos los ministerios, la priorización también, donde además está la mesa y los actores, el pronunciamiento, obviamente la formalización de un decreto, pero todos participan para que eso esté acorde con estas dos primeras partes. Y finalmente el decreto que suscribe todo el órgano encargado. Esta es la formalidad que deberíamos tener para hacer estos planes. Pero si se fijan, yo hago hincapié aquí de que estas dos cosas son súper importantes, el diagnóstico. Mientras más miradas tengamos, más concreto va a ser el diagnóstico.
también para ver qué vamos a hacer con la priorización. Porque aquí probablemente es donde tenemos que trabajar hasta acá en cuáles son las medidas que no sean necesariamente obras. Y siempre estoy pensando más bien en el corto plazo, el mediano y el largo, probablemente lo que nos sale más natural porque es lo que hemos hecho tradicionalmente. Hoy día, como estamos en estas mesas, una primera etapa que se definieron cuencas piloto con los gobiernos regionales, son las cuencas piloto que hoy día están por cada gobierno regional nominada. Tenemos unos grupos promotores que trabajaron entre diciembre y octubre del 2023 para identificar cuáles eran los principales actores, cuáles eran las principales brechas que hasta ese momento se identificaban en términos de seguridad hídrica. Y ahora pasamos a esta etapa 2, que es la implementación de las mesas. Entonces, estamos con talleres para hacer los llamados de las mesas. Las que están más avanzadas hoy día estamos trabajando en Vitoscopa, Huasco, Valdivia, Mauquín, costera entre Seno Ancho y Río Hollenberg, que es Puerto Natales. Y eso es lo que básicamente viene ahora en los próximos meses. Está bastante avanzado, pero obviamente estamos también esperando que salga está presentado el reglamento de Contraloría, están planteadas las mesas como parte de un ente que ayuda a tener la sintonía y recoger todo este proceso de participación de todos los actores, sin cambiar ni las atribuciones que tenga ningún servicio público, ni los organismos que existen en las cuencas, sino hacer que esto converse y estén coordinados. Y eso debería ser lo que vamos a trabajar en los próximos meses. Esa es la principal, como la cara que dice Manuel, que está súper fácil. Muchas gracias, Cristian, por tu presentación. A continuación, como ya lo habíamos señalado al inicio de la jornada, continuamos con la intervención de Natalia Dasencich, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, diplomada en Derecho Administrativo Económico con mención en Recursos Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencias, Governance of Risk and Resources de la Universidad de Heidelberg, directora de la Asociación Chilena de Derecho de Aguas, actualmente es asociada del estudio de Andrade Leiva, abogado, y profesora de Derecho de Aguas en el programa de Magíster de Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo y en el programa de Diplomado de Derecho Económico y Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. No sé a qué hora hace otras cosas. Natalia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Hola. Bueno, primero que nada, las gracias al centro, por la invitación a la Dirección General de Aguas. Y bueno, a mí me invitaron a hablar sobre gobernanza de cuencas. Y yo la verdad es que le voy a dar una mirada un poco distinta a lo que le dio el subdirector de la DGA, Cristian Núñez. Y me voy a retrotraer un poco antes a las mesas de los que están elaborando estos planes estratégicos de recursos hídricos de cuenca. Y creo que hay ciertas conversaciones que no se han dado explícitamente entre los actores, que ha producido mucho ruido ambiente. Y cuando hay ruido ambiente se producen las distancias cognitivas y la gente no se entiende, básicamente. Entonces, por eso yo quise preguntarle primero a ver qué es, perdón, quizás me estoy yendo demasiado a la prehistoria, pero yo creo que es necesario plantearlo al menos, no resolverlo, pero preguntarse qué es la gobernanza, qué entendemos por gobernanza y qué entendemos por gobernanza en una cuenca, y si esos conceptos que son importados, porque hay que decirlo, son aplicables en un país como el nuestro, Chile, ¿ya? Entonces, yo lo primero que me pregunté, bueno, ¿qué es gobernanza? ¿Dónde viene? Esto es un término típicamente anglosajón que viene del mundo de la ciencia política del hemisferio norte, y básicamente se refiere a marcos teóricos, marcos conceptuales que analizan y
analizan de cómo se organizan las relaciones entre diferentes actores que comparten una misma cosa. Ese es básicamente el concepto inicial. Y la gobernanza se puede dar en un sinfín de ámbitos. Puede darse, por ejemplo, gobernanza de la web. Internet necesita una gobernanza de los acuíferos, puede darse, gobernanza de datos, gobernanza al interior de una empresa. De hecho, en las empresas está de moda hablar de la gobernanza entre los trabajadores, gobernanza de la economía, etc. O sea, en el fondo es un concepto bastante amplio que aplica a un sinnúmero de ámbitos de la actividad de los seres humanos. Y bueno, y esto cortito, no se asusten, digamos, pero dentro de los campos de estudio de la gobernanza, nosotros nos podemos encontrar con distintos tipos de gobernanza que han sido identificados principalmente por la literatura anglosajona. O sea, uno de este tipo de gobernanza es el New Public Management, que tuvo su origen básicamente en Estados Unidos, en que se quiere introducir a la administración pública criterios de competitividad, criterios de mercado, criterios de servicio al cliente, y en el fondo introduciendo estos conceptos propios del mercado se pretende mejorar el servicio que el administrador público da a los administrados. Después tenemos otros tipos de gobernanza, que es el mercado puro y duro, digamos, que aquí las cosas se solucionan mediante soluciones de mercado con el pago del precio, digamos, y las cosas terminan siendo destinadas a donde tienen un mejor valor. Después tenemos otro tipo, ¿dónde está el pozo? Otro tipo de gobernanza que es muy típico en países como Alemania, que son gobernanzas basadas en la acción de la comunidad, en que se comparte, por ejemplo, un pastizal, y son las mismas personas que celebran entre ellas acuerdos institucionales, que se les llama, para poder explotar de manera sustentable este pastizal que les es común, porque entienden que si cada uno explota la parte del pastizal que le corresponde sin consideración al sistema, se va a caer en la inevitable tragedia de los comunes. Y así hay otros tipos de gobernanza que son estrictamente jerárquicas, que tienen una línea vertical de mando, y otros en que se da cierta libertad a los administrados, pero siempre está the shadow of the state, que se llama, que es la sombra del Estado, y que está mirando que estos administrados se manejen dentro de ciertos márgenes de acción, pero cuando existen bienes públicos que pueden verse comprometidos en este actuar, el Estado necesariamente va a intervenir. O sea, caso típico, el antiguo artículo 314 del Código de Agua. O sea, hagan lo que quieran, pero no se metan con agua potable, básicamente. Ese era el trato. ¿Ya? Entonces, bueno, así podemos encontrar millones de definiciones del término gobernanza. Podemos decir que la literatura Pierre y Peters nos dicen que es un concepto suficientemente vago e inclusivo, y que en el fondo es bueno que sea vago e inclusivo porque se puede considerar una variedad de enfoques, teorías, y algunas de las cuales son incluso contradictorias entre sí. No es el principio de la discusión, sino más bien el final del debate. Y esta es la que a mí más me gusta, que es la de Yesov, que dice que la gobernanza es la reducción, no alcancé a traducirlo, pero es la reducción del ruido, ¿ya? O sea, y cuando uno empieza a reducir el ruido, es porque se está reduciendo la incomprensión mutua entre los diferentes actores, con la finalidad de mejorar el entendimiento y la sensibilidad que distingue las distintas racionalidades, identidades e intereses. Eso para mí es el éxito de la gobernanza, porque por lo menos la pega a mí me ha pasado. Cuando logramos unificar los conceptos y en el fondo entender de que estamos hablando de lo mismo, por Dios, que baja el ruido. Y eso alimenta una promisoria gobernanza y organización entre los actores. Y bueno, y por último, que esta es una de las definiciones más típicas de Rawls,
dice que la gobernanza se refiere a la autoorganización de las redes. Estas redes utilizan de forma complementaria soluciones de mercado y jerarquías, como las estructuras de gobierno para la asignación por la vía de la autoridad de los recursos, para el ejercicio, control y coordinación. Estas redes se caracterizan, y esto es súper importante, por la confianza y el ajuste mutuo. ¿Y esto qué quiere decir? Y aquí es muy importante el tema de las instituciones informales, no las instituciones legales como nosotros las conocemos. Que en el fondo, cuando nosotros tenemos un grupo que se junta a conversar sobre un tema y empiezan a generarse confianzas, uno puede observar que empiezan a establecerse patrones de conducta entre los actores que generan expectativas. Y esos patrones de conducta terminan por formar una cierta forma, de la redundancia, de relacionarse entre los actores, y los actores terminan formalizando e institucionalizando de alguna manera. Y esta institucionalización se traduce muchas veces en aplicación de sanciones entre los mismos actores y que son validadas por los actores. Y lo más importante, esto es aceptado por el Estado. O sea, el Estado se abstiene de intervenir en esta gobernanza. Ahora, todo esto es del mundo anglosajón, ya hay que decirlo. Ahora, ¿por qué es la gobernanza? ¿Por qué ha tenido está de moda la gobernanza, principalmente desde hace unos 10 años atrás? Porque se estima que el Estado ya no es capaz de resolver por sí solo las necesidades y los problemas medioambientales, económicos, sociales, que identifican los mismos habitantes. O sea, en el fondo ahora la Dirección General de Agua difícilmente puede ir a la cuenca del Chuape y decir, mire, aquí los problemas de ustedes son esto, esto y esto, porque probablemente van a tener una resistencia feroz. Porque desde el territorio se supone que los actores son capaces de levantar de mejor manera las necesidades medioambientales que les afectan. Don Nicolás. Bueno, entonces acá, bueno, y aquí nos podemos ir con un montón de spin-off, digamos, y que en realidad no viene el caso de tratar, pero la verdad es que esto no viene a ser más que un síntoma de una crisis de la autoridad como elegida democráticamente en la forma de democracia representativa, por decirlo de alguna forma. O sea, la gente quiere participar. Eso es la realidad. Ahora, esta gobernanza, esto lo vamos a pasar rápido, requiere distintos instrumentos, todo esto en el mundo anglosajón, seguimos en el mundo anglosajón, ¿ya? Que debe ser un proceso orientado a las soluciones, debe identificarse la constelación de actores, es sumamente importante entender quiénes están, en el caso de las cuencas, participando, la unificación de conceptos, que ya lo dijimos, la identificación de interdependencias, o sea, los actores necesariamente tienen que ser interdependientes entre sí de manera que tengan tendencia o estén propensos a colaborar. Debe haber una autoorganización, o sea, aquí no debe estar el Estado dirigiendo esto. Es necesario la producción de conocimiento científico de manera tal de unificar los conceptos, como yo decía recién. Deben haber establecimientos de reglas de comportamiento de los actores, establecimiento de sanciones, y debe haber una formalización de los procedimientos y la toma de decisiones. Y finalmente debe haber un reconocimiento por parte de la autoridad a estos acuerdos institucionales. Pero aquí nos surge la pregunta, ¿son aplicables estos conceptos, este concepto de gobernanza a la realidad chilena? Y aquí es donde empezamos en el fondo a chocar con nuestra realidad. Chile es un país de tradición jurídico-continental, o sea, nosotros provenimos de la tradición latina, en que generalmente todo está regulado por la ley, digamos, y es en el fondo el Estado el que establece la forma legal en que las personas o grupos de personas deben actuar en la vía del derecho. Y esto además se ve reforzado porque el agua evidentemente es un bien nacional de uso público en que el rol del Estado es fundamental. O sea, el rol del Estado a través de la técnica de la publificación de las aguas debe velar porque este bien nacional de uso público esté asignado a las finalidades que exige el interés público. Y conforme a eso, el Estado constituye los derechos a aprovechamiento de agua y vigila su ejercicio. Y otra de las particularidades que tenemos en el país es que tenemos un fuerte rol por parte de los titulares
titulares de derecho a aprovechamiento de agua que se encuentran organizados en las tan conocidas organizaciones de usuarios de agua, que son las juntas de vigilancia, comunidades de agua y asociaciones de canalistas. Estos señores de acá, los titulares de derecho a aprovechamiento de agua organizados en organizaciones de usuarios de agua, son al final del día los que tienen el control material del recurso. Ellos son los que hacen la distribución. Bueno, y además de esto, en nuestra realidad tenemos también, o sea, nosotros perfectamente podríamos decir que en este escenario nosotros tenemos un pool de instrumentos que podrían servir, y aquí me la estoy jugando, digamos, por una hipótesis, que podrían servir perfectamente para poder administrar una cuenca en pleno régimen. Esto es solo una hipótesis, puede ser descartada como puede ser confirmada. ¿Y a qué me refiero? Que la ley establece distintos, podría sacar esa parte de acá, Pilo, por favor, esta de acá. O sea, si nosotros nos vamos a la ley, nosotros podemos encontrar todo un sistema de instrumentos que nos dicen cómo han de regularse las intervenciones humanas en una cuenca. Y estos instrumentos uno los puede clasificar perfectamente para la categoría de la función del consumo humano y para la función medioambiental. O sea, yo en una cuenca tengo instrumentos de priorización. Eso me lo da el código de agua. Siempre debo priorizar el consumo humano y saneamiento. En una cuenca yo tengo instrumentos para hacer la redistribución cuando los caudales no son suficientes para abastecer el consumo humano. Tengo otro instrumento que es la intervención de la Dirección General de Agua cuando la redistribución por acuerdo de los usuarios no es posible. O sea, la Dirección General de Agua puede hacer por sí misma esta redistribución. Tengo el instrumento de levantamiento de secciones, o sea, yo perfectamente podría levantar las secciones en un río que se encuentra seccionado y administrarlo como sistema. Tengo además otro instrumento que son las autorizaciones temporales para extraer agua de puntos que no están autorizados en régimen normal. Y en cuanto a la función medioambiental, tengo también varios instrumentos. Tengo normas primarias y secundarias de calidad de agua, planes de prevención y descontaminación, caudal ecológico mínimo, caudal ambiental del SEIA que puede ser superior al caudal ecológico mínimo, y la ley humedales y otros instrumentos más como la reserva y que no me alcanzó el PowerPoint. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que esta es la hipótesis que les quiero plantear. Que yo tengo una cuenca y yo perfectamente podría meter a la juguera todos estos instrumentos de acuerdo a la realidad hidrológica de esa cuenca y poder modelarlo. ¿Ya? Entonces, es decir, tengo esta cuenca con estos derechos de aprovechamiento de agua, cada aprovechamiento de agua tiene tanto caudal ecológico, esta cuenca tiene humedales en este punto, esta cuenca además está seccionada, pero puedo levantar los seccionamientos, tengo normas primarias, normas secundarias, caudales ambientales, etc. O sea, desde el punto de vista normativo, si yo quisiera, yo podría modelar perfectamente el comportamiento de una cuenca basado en la aplicación de estos instrumentos. Estoy en el área de las hipótesis, en la arena de la hipótesis. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no hacemos esto? Si en el fondo la forma en que se regulan las intervenciones en la cuenca están escritas negro sobre blanco. ¿Por qué no puedo meter esto en un modelo y nombrar a un señor que sea... No me corre la diapositiva. Está trancado. Ahí. Ya, entonces ahí. Entonces yo meto esto a la juguera, hago una moderación y simplemente nombro un coordinador en toda la cuenca y esto yo lo puedo plasmar en los planes estratégicos de cuenca. Podría ser una posibilidad. Sin embargo, esto no parece suficiente, ¿ya? O sea, esta modelación técnica basada en los instrumentos que me da la ley. Y es ahí cuando el año pasado se crearon los consejos de cuenca pilotos, en la iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente con el MOP, que son los antecesores de las mesas, ¿no? De las mesas estratégicas, ¿no? No, son cosas... Son cosas distintas. Entonces, la mesa está en una etapa
anterior a llegar a un consejo de Perfecto. cuenca. Ya, entonces nacen los consejos de cuenca. Entonces, aquí si quieres me puedes sacar esto de acá. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos consejos de cuenca? Desarrollar la planificación y la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca y fortalecer la gobernanza, y no encontramos de nuevo esa palabra, de los territorios mediante mecanismos participativos, intersectoriales, transdisciplinarios y coordinados. Perfecto. Ya, hagamos los consejos de cuenca, que son para 16 cuencas elegidas por los gobernadores regionales. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a las exposiciones que hizo Pilar Barría y Carlos Esteve, si mal no recuerdo fue en el sur el año pasado, el objetivo de estos pilotajes es llegar a organismos formales de gestión hídrica, de conformación público-privada, con participación de todos los actores de la cuenca, sean titulares o no de derecho a aprovechamiento de agua, ¿ya? Y ahí están, qué sé yo, las municipalidades, los gremios, un sinfín de otras personas, las ONG, pueblos originarios, etcétera, que tienen derecho a participar en este Consejo. ¿Y para qué? Para establecer una visión integrada de la cuenca de forma vinculante, generar y promover las coordinaciones y la gestión sostenible del recurso hídrico. Entonces, esto fue lo que pasó durante todo el año pasado y parte de este año, en que se formaron estos consejos de cuenca, que fueron 16. ¿Y qué pasó con esto? Bueno, y la conformación de los consejos de cuenca, que ya lo dije, están los servicios, autoridades públicas, está el gobernador regional, municipalidades, servicios, OUA, servicios sanitarios rurales, empresas sanitarias, academias y ONG. Y aquí está la orgánica de los consejos de cuenca, en que hay una asamblea o plenario, que es el que toma las grandes decisiones, y un directorio que debe implementar los acuerdos del consejo y hacer los seguimientos a los comités operativos. Hay un presidente del directorio que tiene la representación judicial y extrajudicial del consejo y una secretaría técnica. Y bueno, y se supone que estos consejos debían regirse por sus propios estatutos acordados por los miembros. La idea de todo este proceso es que una vez terminada la etapa de organización, se enviaría un proyecto de ley al Congreso para formalizarlo. ¿Y qué pasó? Surgió el conflicto. Surgió el conflicto porque a las OUA no les gustó esto. Permiso. Principalmente a las juntas de vigilancia. Y fue así como hace poco se hizo una presentación a Contraloría objetando la legalidad de estos consejos de cuenca. ¿Y qué es lo que argumentaba esa presentación? Es que había una infracción al principio de legalidad, puesto que se estaba conformando un órgano sin tener una ley habilitante que lo autorizara para actuar. Se estaban usurpando las atribuciones legales de las OUA y había una desviación del gasto público, puesto que no existían partidas presupuestarias que respaldaran este gasto. Bueno, se encontró a la Contraloría y el MOP responde y dice, el MOP fue bastante más directo, dijo directamente, mire, se promovió la formación de grupos promotores conformados por los actores clave. Y en esto se han realizado talleres de validación de un primer mapa de actores de la conformación de los futuros consejos de cuenca conforme a las reglas legales que se tienen. O sea, en el fondo dijo, nosotros estamos haciendo un piloto y lo que salga acá lo vamos a formalizar después por una ley. Ya, o sea, fueron bastante honestos, bastante más directos en realidad, que el Ministerio del Medio Ambiente, que dijo, enunció un montón de normas, pero la verdad es que no se pronunció directamente sobre el reclamo de las organizaciones de usuarios de agua. Y bueno, ¿qué dijo Contraloría? Contraloría dijo, y este dictamen salió antes de ayer, el 15 de diciembre, que no observaba la creación de un nuevo órgano público, ¿ya? Que aquí, en virtud del artículo 5 bis del Código de Agua, a las autoridades les compete coordinar a las personas y en el fondo adoptar las medidas tendientes a resguardar el consumo humano y saneamiento, la preservación ecosistémica, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad y en general aquellas destinadas a promover el equilibrio entre la gestión
entre la función productiva y la función medioambiental. Y por lo tanto no advierte mayor reproche jurídico para que la autoridad pueda implementar instancias de coordinación y participación como las de la especie. Y esto con la finalidad de recoger información y reunir experiencias que puedan servir al sustento de la ejecución de políticas públicas. Entonces, aquí la verdad es que como que todos quedamos así, nadie quiso entrar mucho en el área chica, digamos, quedamos todos con la impresión de que la DGA, tanto la DGA como el Ministerio del Medio Ambiente respondieron de forma bastante genérica y la Contraloría también. Esa fue un poco la impresión que quedó. Pero a mí lo que me interesa de esto es que esto, independientemente del resultado, es que es sumamente indiciario de que aquí hay un elefante en el living, ¿ya? Y que nadie quiere explicitar, nadie quiere en el fondo hablar de, bueno, ¿y por qué tanta resistencia? ¿Cuál es el problema de las organizaciones de usuarios de agua? ¿Por qué no lo decimos? Entonces aquí yo me la jugué por algunas respuestas, digamos. Las organizaciones de usuarios entienden que existen un montón de instrumentos de gestión que no son aplicados y que no hay una autoridad que coordine una buena vez la aplicación particular a cada cuenca de todos y cada uno de estos instrumentos. Por lo tanto, crear este consejo de cuencas sería inoficioso. Y por eso mismo no se entiende, los usuarios no entienden sobre qué se tomarían las decisiones. Entonces los usuarios dicen, a ver, espérense un poquito. Nosotros tenemos 3 ámbitos, esto es un edificio de 3 pisos, digamos. Entonces en el primer piso tenemos una cuenca funcionando todos los días, todo el día, las 24 horas del día. Entonces, en que hay un señor en que dice, vamos a la prorrata, usted tiene que bajar la línea, usted es el caudal ecológico, usted, señor, tiene que ingresar agua al humedal. Entonces, los usuarios dicen, ¿esta asamblea va a tomar decisiones sobre ese tipo de materias? ¿Sobre materias de tipo operacional, acaso? O sea, al juez de Río le va a decir, esta asamblea, señor juez de Río, tiene que dejar pasar tanto caudal por los humedales que están abajo. ¿Eso es lo que ustedes me quieren decir? Aquí, y por eso mismo, ¿a qué nivel se aplicarán estas decisiones de asamblea? O sea, ¿cuáles son los niveles decisionales en que va a intervenir esta asamblea? Otra pregunta, ¿estas decisiones de las asambleas se tomarán por mayoría o en atención a antecedentes técnicos? Puede ser, o sea, imagínense, vamos a levantar los seccionamientos, ¿eso se va a votar? O vamos a prorratear, vamos a ingresar a turno, ¿eso se va a votar? Ese es uno de los grandes problemas. Y finalmente los acuerdos de mayoría prevalecerán sobre las normas legales y los instrumentos en que éstas se sustentan. Entonces, el problema aquí presente es la asamblea, es la toma de decisiones mediante mayorías. Ese es el gran problema que yo veo, visualizo en las organizaciones de usuarios para poder entrar a esto, o sea, ¿sobre qué? Y bueno, y aquí volvemos al edificio de los 3 pisos, que yo creo que es una buena herramienta, o sea, tenemos un nivel operacional en que una cuenca puede estar funcionando en régimen las 24 horas del día con todos los instrumentos que yo les mencioné, en que yo estimo en que no se necesitaría una intervención de decisiones tomadas por un plenario o una asamblea. Después tenemos otro piso que es un piso más técnico, en que hay que levantar cuáles son las prioridades y cuáles son la viabilidad técnica de las soluciones que requiere la cuenca. Y otro piso que es más de nivel político. Y es en ese nivel en que yo veo espacio para la participación ciudadana. Como por ejemplo, tenemos una cuenca y esa cuenca necesita embalses en la parte baja. Es evidente que ya no basta con que la DOH decida construir el embalse y que tenga el acuerdo del Ministerio de Obras Públicas y otro ministerio como el de Agricultura. Es necesario que en la determinación de esa necesidad de construir una gran obra de acumulación de aguas en una cuenca participen los usuarios que no son titulares de derechos de aprovechamiento de agua, puesto que es ahí donde debiese verificarse la participación que es tan querida por la gente al final del día, porque la gente sí quiere participar. Y yo creo que limitar
esa participación a decisiones ya más de tipo estratégico, o sea, de grandes obras, dejaría bastante tranquilo a los que están acá abajo. O sea, bajaría la resistencia. Y finalmente, para concluir esta presentación que hice, yo creo que la gobernanza en la acepción original, o sea, en esta acepción del hemisferio norte, funciona para casos muy acotados, en que el bien común está muy delimitado, para actores muy determinados. Es difícil, por lo mismo, aplicarlo a la cuenca porque es una unidad administrativa compleja, en que es muy difícil instaurar normas informales de comportamiento que produzcan efecto y que estas sean respetadas por el Estado, puesto que hay cuestiones de orden público comprometidas. ¿Ya? El problema, creo que en Chile, de la gobernanza se traduce básicamente en cómo diseñamos la institucionalidad formal y la forma y arena en que los ciudadanos participan en la toma de decisiones, porque ese es el gran problema. La forma, en qué instancia los ciudadanos participan en la toma de decisiones. Y finalmente, lo que había dicho, es fundamental unificar los conceptos y sincerar lo que cada uno espera de esta nueva institucionalidad. Eso, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Natalia. Perfecto, y qué bueno que está con letra grande, porque ya va muy bien. Yo creo que los voy a invitar a pasar adelante, Cristian, Natalia, vamos a sentar junto a ustedes para hacerles llegar algunas de las preguntas. Primero quisiera abrir el micrófono a los o las asistentes en el día de hoy aquí, y luego algunas preguntas que hemos recogido de los que nos acompañan a través de la web. Por allá, hermano. ¿Hablan? ¿Sí se escucha bien? Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo quiero hacer una pregunta a Natalia. Primero, muy interesante tu presentación, muy jugada, me gustó muchísimo. Y quería preguntarte, entendiendo como toda tu experiencia en relación con organizaciones de usuarios, si a tu juicio esta gobernanza sana, esta necesidad se hubiese dado si es que las organizaciones de usuarios hubieran cumplido el rol que quizás tienen mandatado por hacer. Me explico, quizás si no tuvieran tanto un conflicto, si hubieran ejercido sus prorratas, si apuntaran a la eficiencia, o quizás los servicios, si la DOH sí se preocupara que la APR funcionara. ¿Tú crees que hubiera esta necesidad, como decís tú, de que se inicien estas conversaciones? Bueno, yo creo lo que tú dices, la crisis de gobernanza que tenemos es porque muchos actores no han hecho toda su pega, o sea, definitivamente. Siempre pienso en el caso de, nunca me acuerdo de la comuna, que eran unos APR municipales que dedujeron un recurso de protección en contra de Anglo American. Nogales, exactamente. Entonces, ellos decían que estaba afectado su derecho humano al agua porque Anglo American estaba haciendo uso de sus derechos de agua, al parecer sin punto. Entonces, Anglo American comparece a la corte y dice: señor, yo tengo estos derechos y yo los ejerzo, y la verdad que no es mi culpa. Y Anglo American gana el juicio. Pero la corte le dice a la municipalidad, que era el que estaba encargado de esta APR, que tiene que dar 50 litros persona día, creo, no recuerdo bien la cifra, a cada una de las personas que son beneficiarios de esta APR. Entonces, uno dice, ya, está perfecto, pero el problema es que aquí no hay ningún árbitro que le diga a Anglo American, espérese un poquito, primero saca la APR, después saca usted, y después saca usted, y después viene usted. No había nada. O sea, seguía siendo un Far West igual. Entonces, yo no saco nada por declarar el derecho humano al agua, priorizar, si yo no tengo a alguien que está coordinando los usos, si no tengo un árbitro del partido. Entonces ahí tú tienes la primera brecha o falencia de los mismos usuarios que no se han organizado para repartirse las aguas conforme a derecho. ¿Se fija? Y por otra parte también tenemos, no sé, ahí quizás la DOH tiene algunos problemas, pero la DOH tiene problemas endémicos de falta de financiamiento y de fondos, digamos, de no poder cubrir todas estas zonas que necesitan agua potable rural. Entonces, claro, evidentemente estas cosas se producen porque
no se cumple la norma como debiese cumplirse. Gracias por tu pregunta también, María Inés. Voy a pasar aquí a unas preguntas que nos envía el público virtual. Voy a partir por Natalia, asociado con la pregunta que te hacía recién. Viene, en el fondo, se plantea que hay un consenso en la importancia de una gestión integrada del agua a nivel de cuenca. Y en tu opinión, en base a tu experiencia, ¿por qué no hemos logrado avanzar en este tema? Yo creo que por lo que yo planteé acá, porque en el fondo cuando se habla de consejos de cuenca que va a ser gobernado por un plenario, por una asamblea, que va a tomar las decisiones, y todos los incumbentes, sobre todo los que tienen derechos de agua, dicen, bueno, decisiones sobre qué, básicamente. Y eso está en el área gris. Y mientras eso esté en el área gris, va a seguir habiendo resistencia. ¿Te fijas? Yo creo que ese es el gran problema. Que ganas de entrar en diálogo con la respuesta, pero no voy a morder la lengua por ahora. Pero se puede después. Seguro que sí, seguiremos conversando. Hay otra pregunta del público, volvemos después aquí. Manuel. Sí. El gran tema de la gobernanza pasa por generar relaciones de confianza. Y esas relaciones de confianza son con organizaciones que tienen diferentes niveles de desarrollo. Algo que nunca se dice, todos plantean que las organizaciones tienen un nivel parejo de desarrollo, cuando en la práctica tenemos una cantidad enorme de organizaciones que sobreviven por 2 o 3 personas que se hacen cargo de ellas. Por lo tanto, hoy día existe un nivel enorme en las organizaciones en términos de afrontar un tema tan complejo realmente como la gobernanza. Siento que ha hecho falta, desde el punto de vista de la gestión del Estado, en nivelar las organizaciones, en lograr justamente entregar capacidades necesarias para que la confianza se genere. La confianza se genera normalmente en la medida en que tienes información y en que lo que promete se cumple. Y en muchos casos no hay información y por lo tanto cualquier promesa también queda caída. Creo que formar mesas, y aquí voy al director, ha sido un trabajo que se ha hecho en este país en los últimos 30 años, y por lo menos yo he participado en las 5 mesas. Y en la práctica sienten que tienen un Estado que viene a colocar reglas o a colocar formas de actuar, cuando lo que debería pasar es que el Estado debería acercarse a las organizaciones y tratar de entender cómo estas actúan y aconsejarlas, darle información necesaria para que se llegue a un cierto estándar. Si no hay estándar, es muy difícil que las organizaciones entren a tratar de buscar una forma distinta a cómo están haciendo las cosas. Cristian, antes de que le respondas a Manuel, voy a enlazarlo con una pregunta del público porque está muy relacionada y creo que podríamos entenderla como la misma, en el sentido de que han habido iniciativas de establecer mesas a lo largo de nuestra historia, ¿cierto?, que no perduraron y además genera no solo desconfianza, sino que desmotivación planteando desde el público. ¿Cómo se pueden enfrentar estos desafíos? Plantea Manuel aquí y plantea como nuestra auditora. Vamos a volver, yo creo que un par de preguntas. Yo creo que, primero para explicar dónde estamos trabajando. Nosotros hemos sido bien precisos y hemos insistido en que este trabajo no es para quitar roles y responsabilidades. Sino que efectivamente algunas veces los usuarios la Junta de Vigilancia como que tiene que ver con lo que recién planteaban ustedes en términos de las confianzas. Se le ha dicho, oye, esto no es para redistribuir agua, esto no es para expropiar derechos, esto no es para quitar el trabajo que tienen que hacer las juntas, eso va a ir igual. Eso no es el rol de lo que se está buscando. Lo que se está buscando es hacer la gestión integrada, no quitarle atribuciones a nadie, ni siquiera cambiar los roles del Estado, sino que cuando la DOH quiera hacer un embalse, que lo haga con todas las miradas y no decir, oye, ¿por qué pusiste el embalse ahí? ¿Por qué este embalse es para este grupo de personas y no este otro? ¿Por qué son esas áreas las que se van a priorizar? De manera que cuando se toman las decisiones, sea con todos los que están ahí. Ese yo creo que es como la gran diferencia. Entonces ya estamos enfrascados en un tema de, oye, vamos paso a pasito, porque esto es lo que nos permite la regulación, y como
lo dice la Contraloría, en esto no se están generando no se están cambiando los roles ni las atribuciones de nadie, sino más bien focalícense en lo que hoy día está en el Código de Agua y en la Ley Marco Cambio Climático. De hecho, esa es parte de nuestra respuesta, como decía, oye, ¿qué han hecho hasta ahora? Y por otra parte, el tema de la organización de usuarios, creo que efectivamente ese es un tema. Nosotros, lo que decía Nicolás, pero a lo menos en los 2 últimos años, tenemos un plan, como decía, mucho más ambicioso y agresivo en términos de generar capacidades. Tenemos programas especiales con instituciones públicas que nos ayuden a nivelar el nivel de organización que tienen, de entendimiento, incluso vinculado al tema de género, que haya más participación de mujeres también en las organizaciones, porque también se nos genera un desbalance de cómo se administra y qué es lo que se busca solucionar. Entonces, ese trabajo es un permanente de aquí para adelante. No podemos dejarlo como ahí stand-by. O sea, parte importante es que se terminen de generar las capacidades de la organización de usuarios que hay, para que efectivamente cuando uno se imagina, oye, este rol que tiene que cumplir, si no tiene las capacidades, nosotros, como decía, estamos buscando que se genere. Y también, en particular con el tema de aguas subterráneas, que se configuren las que faltan, porque tenemos muy pocas comunidades de agua y es donde vienen los próximos conflictos. Cuando vimos lo que está en zona de prohibición y restricción, toda la zona centro-norte, y tenemos muy poquitas comunidades de agua. Y la diferencia, yo creo que con las otras mesas, es que en este caso probablemente el cambio que hubo en el código y en la ley marco de cambio climático, ahora es una regulación. Entonces ahora no es una mesa que se establece para solucionar un problema, porque generalmente las mesas nacen, oye, hay un conflicto, ya, una mesa de trabajo hasta que el conflicto busque o se encauce en una solución. Ahora, estas tienen el mismo nombre, pero la mirada es de mediano a largo plazo. Entonces, incluso nosotros mismos, como decía, hemos reforzado los equipos en las regiones para que puedan hacer un trabajo permanente en esto. Entonces, yo creo que esa es como la esencia de la diferencia, es generar capacidades en regiones tanto en la DGA como en las distintas organizaciones, y a la vez que esto va a tener un plan que tiene que cumplir con ciertos objetivos en ciertos casos. Me atrevo a reforzar ese punto, Cristian, en el sentido de que, dado que está establecido en el Código de Agua, la existencia de estos planes, a diferencia de las historias anteriores de planes, maestros y otros nombres que han tenido, el hecho de que esté en la ley, de alguna manera, les mandata a cumplir con ello, que era algo que no teníamos antes. Se les van a cobrar. O sea, no van a cobrar a varios, porque son 5 ministerios, más los consejos regionales de cambio climático. O sea, hay un rol amplio de sectores públicos que tienen que ir a buscar ese objetivo. Yo voy a aprovechar mi rol de moderador. Esa es una de las ventajas. Esta invitación, claro, que me hacen. Y tomando el inicio de tu presentación, Cristian, cuando planteas que en realidad esta idea de tender hacia una seguridad hídrica es donde ponemos los esfuerzos, y probablemente es un carro en el que todos nos vamos a alinear en esa dirección. Uno de los elementos que este año nos ayudó a reforzar es precisamente el estar mejor preparados para la gestión del riesgo. No solo estar trabajando en que haya agua para todos y todas las necesidades, sino que adaptarnos a estas condiciones cambiantes, que yo creo que cada vez son más evidentes. Y mi reflexión al respecto tiene que ver con que, colgando la pregunta de Manuel, la Dirección General de Agua viene trabajando fuertemente en reducir la vulnerabilidad en los territorios, ya sea fortaleciendo organizaciones existentes, y eso se lo celebro fuertemente, como también en la promoción de nuevas organizaciones. Lo dijo Natalia, lo dijiste tú, en la medida que tengamos más organizaciones, en el fondo hay un espacio para tomar mejores decisiones, generar confianza, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la existencia de las organizaciones y su fortalecimiento es un camino que espero todos en este país estemos sumándonos en ese camino. Y en esa línea me acuerdo de una pregunta que le hacen a Natalia desde el público virtual, y es en relación a la visión que tienen las organizaciones de usuarios de agua, y dice así, que existen instrumentos de gestión que no consideran la importancia de una participación
que permitiría reducir conflictos. Yo me imagino que en esto están pensando en Claro. participación más allá de los titulares de derecho a aprovechamiento. ¿Cuál crees tú, o cuál es tu aprehensión a esta gestión participativa? ¿Cómo se podrían abordar esta Ya. Bueno, yo no estoy hablando acá en nombre de la Organización de Usuarios de Agua, No, por no, si acaso. pero tu experiencia. No, Como primera cosa. Efectivamente, nosotros tenemos una falencia de instrumentos de participación en la gestión de las intervenciones que las personas hacemos en las cuencas. Eso es así. Ahora, yo creo, por lo que conozco las OUA, es que en el fondo lo que ellos buscan es cierta certeza de cómo va a venir una planificación de riego, que, por ejemplo, o de generación para la hidroeléctrica o para las mismas mineras, que sea más o menos estable en el mediano plazo y que no te la van a cambiar con una decisión de mayoría de una asamblea. ¿Sí? Ese es el. Entonces, en el fondo, yo creo, y aquí vuelvo a los 3 pisos que hay que distinguir. O sea, el primer piso es el piso operacional, que es la cuenca funcionando en régimen todo el día. Eso, yo creo que en ese funcionamiento diario, uno perfectamente puede aplicar todos y cada uno de estos instrumentos que yo enumeré. Pero, sin embargo, hay otras decisiones que son de mucho mayor envergadura, que como por ejemplo sería construir una planta desaladora para aportar nuevas aguas a la cuenca y que sea repartida conforme a las funciones que establece el Código de Agua. Entonces, construir una desaladora no es algo que incumba solamente a los titulares de derecho de agua, sino que también a las personas que viven en el borde costero, a las personas que viven alrededor de un humedal que puede verse afectado por esta planta desaladora, y así, y otras ONG, y sigue, pueblos originarios, etc. Entonces, es en esas decisiones que son más de carácter estructural para el funcionamiento de una cuenca, en que yo estimo que es absolutamente necesario que haya una participación ciudadana, porque evidentemente que nuestro esquema de democracia representativa ya hace agua por todas partes, porque si esa decisión la toma Cristian Núñez solo, lo van a ir a funar, digamos, lo que dirán en redes sociales, ¿sí? Entonces, no, tiene que ser una cuestión lo más consensuada posible por todos los actores. Entonces, creo que en ese piso, en el tercer piso de las grandes decisiones que van hacia la estructura, el comportamiento estructural de la cuenca, efectivamente ahí debiésemos nosotros intentar diseñar instrumentos de participación. Y yo creo que eso es fundamental, totalmente. Voy a enlazar tu respuesta con una pregunta que le hacen a Cristian, porque yo creo que es pasarle la pelota a la que hay, cómo lo va a hacer, ¿cierto? Porque aquí plantean, respecto de que tu presentación, de que se deben considerar que participen varios. Estoy ahí cambiando un poquito el orden de la pregunta. Pero ¿cómo van a definir quiénes son los que participan, particularmente de la sociedad civil, en estos espacios, en estas mesas estratégicas? Yo separaría ahí la visión. O sea, una es que el trabajo que se ha hecho hoy día con los gobiernos regionales y estos grupos promotores fue efectivamente identificar, bueno, cuáles son los actores que hay que invitar a participar del trabajo de esta planificación, que es paralelo al tema de la mesa. Entonces, hoy día, la mesa va a tener representantes de organización de usuarios, junta de vigilancia, pero el rol de ese representante, por ejemplo, es hacer ver, oye, nos falta tal actor, no está participando tal gremio, que se sume a esta conversación, porque efectivamente cuando necesitemos en algunas cuencas buscar nuevas fuentes de agua, oye, estamos todos de acuerdo aquí, que en realidad ya esta es el agua que hay, uno la podría prorratear con el código de agua, pero sigue siendo insuficiente. Entonces vamos a ir a buscar reuso de aguas, por ejemplo. Ya, si se hace un reuso de agua, puede ser un ejemplo ficticio para esta idea. Agua que estemos descargando en un emisario submarino, ¿cierto? Capturamos agua, si en un futuro la regulación lo permite. Ya, esa agua, ¿dónde va a quedar instalada la cuenca? ¿Cómo se contabiliza para nuevas fuentes? Vamos a llevarla, no sé, hasta la parte baja de la cuenca, la parte media, si fuera... vamos a llegar hasta la ciudad más cercana. Ese tipo de decisiones es la que uno debería consensuar acá, o buscar
dónde están los temas más sensibles. Cuando queremos construir una nueva infraestructura hidráulica, un canal matriz, ¿por dónde vamos a hacer ese canal matriz? O sea, ahí también hay que traer a la conversación las alternativas de qué es lo que se quiere alimentar con distintos actores que hoy día no existen. ¿Okay? Porque la ley nos puede decir, oye, ustedes pueden pasar con una servidumbre y a lo mejor no es el trazado más óptimo para esa cuenca, no es un trazado de ingeniería desde el punto de vista. Hay otras cosas que resolver que no vamos a encontrar ahora, con cada cuenca que tiene sus particularidades en términos de comunidades, comunidad agrícola, otros que van a cambiar su forma, el turismo, que también a veces dice, oye, esta zona consideren esto. Entonces, eso es lo que se busca relevar a los que se invita a participar en este proceso. No es un proceso excluyente, es al revés. Oye, en ese sentido, respondiste la otra pregunta que te habían enviado desde el público, inmediatamente, pero ahí yo creo que la Dirección General de Agua tiene una tarea que de verdad yo no sé cómo lo va a abordar. ¿Cuál es la estrategia para que efectivamente esos procesos participativos lleguen a buen puerto? Porque ahora probablemente estamos todos de acuerdo en que es necesario. Ahora, ¿cómo hacerlo? Teniendo esta diversidad territorial que tú acabas de plantear, cada cuenca es distinta. O sea, ahí estamos nosotros haciendo un trabajo respecto a los gobiernos regionales que tienen todas estas mesas ya activas. Y yo creo que la idea de esas mismas mesas es traer esa base a esta conversación. Si no hay que hacer la transposición de esos actores, oye, ahora tenemos que trabajar en esto, estamos en esta otra etapa, y ahí tratar de consolidar todos los problemas. Entonces, desde la realidad de cada territorio, más que ir a tratar de establecer un mecanismo. Efectivamente, considerar lo que ya está instalado en cada región y en cada cuenca, y ahí ver qué otras cosas faltan para hacer ese proceso. Pero la idea es que sea un proceso permanente. No es que, digamos, hoy día nos juntamos ahora y de ahí no nos vemos hasta tiempo, no, al revés, es que las personas que participen de esto tomemos un compromiso que vamos a sesionar, no sé, cada 2, cada 3 meses, esto es lo que vamos a ver, de manera que para ellos tampoco sea una carga que no puedan abordar, sino que les interese participar, que tenga un sentido, también un compromiso aceptable. Quisiera abrir de nuevo el espacio para alguien del público. Profesor Donoso, por favor. Cristian, tú hiciste en tu presentación varias veces referencia a los planes estratégicos de recursos hídricos, cosas que ya han trabajado, tienen varios planes. Entonces, mi duda es la siguiente. Tenemos ahora una mesa estratégica que va a empezar a hacer priorizaciones. Puede surgir un plan muy distinto al plan estratégico. ¿Cuál prima? ¿Cómo van a hacerlos coincidir? Nosotros tenemos hoy día planes estratégicos de gestión que nos daban con el alcance que tiene la ley. Okay. Entonces, si uno lo mira así, a grosso modo, por ejemplo, el tema de calidad de aguas no estaba en los planes estratégicos porque iban solamente, en ese momento el foco era ir a buscar la brecha hídrica. Entonces, ahí hay una cartera de soluciones para ir a buscar la brecha hídrica. Ahora, la diferencia que tiene con los planes es que lo que nosotros deberíamos recartar ahí es que hay ciertas soluciones planteadas. Esas soluciones planteadas deberíamos pasarlas por esta nueva instancia, esta asamblea o por la mesa, y decir ya, no hace sentido que sigan siendo estos problemas con estas soluciones como las priorizamos. Pero a eso obviamente hay que hacer un complemento, porque ahora probablemente eso no recogía la urgencia, sino decía, tanta agua nos falta como por actividad, agricultura, consumo humano, la zona minera. Estas son las brechas de agua, y estos son los proyectos que podrían ir a suplir esa brecha. Pero no está puesta una prioridad, o cual el que podría, a lo mejor, generando una nueva fuente, se puede liberar agua hacia otro sector. Y tampoco ahí está, por ejemplo, el tema que la ley lo planteó ahí de manera tangencial, que es el tema de las demandas ambientales, de las demandas humedales, que también tiene que caer en esto, porque no es un tema de expropiación de agua, sino que decir, aquí hay regulación que hay que cumplir. Entonces veamos. Que aplicar. Claro, o sea, no es que ahora aparecen, a veces se olvidan, estaban olvidados, pero hoy día hay que hacerse cargo de eso. Entonces, perdona. Sí, por favor.
el día de mañana uno podría visualizar que ya no hay planes estratégicos, sino los planes desarrollados por las mesas, o van a tener que existir los dos. El plan tiene que responder a lo que haya identificado la mesa. Okay. Porque esa debería ser, la mesa no debería trabajar la solución, o sea, la pega para los ministerios, no digo lo que le van a cobrar a la DGA, es que las personas ahí deberían tener estos 20 problemas en la ruta. De estos 20 problemas, ¿cuáles son las soluciones para cada uno? ¿Y cuál es nuestro nivel de urgencia? Gracias. Otra, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias también por las dos presentaciones. Hago una pregunta abierta, porque me queda la duda de cómo estas mesas y el posterior plan va a cuadrar si pensamos que las divisiones de cuenca y el actuar de una cuenca es interregional y en muchos casos los intereses de las regiones expresados en sus propios planes estratégicos y planes regionales o interregionales no necesariamente van a calzar. Y además que si decían mesas por región, ok, una región se pone de acuerdo, la región de al lado no tiene por qué ponerse de acuerdo en el mismo tema, entonces ¿cómo vamos a llevar estas mesas regionales a mesas de cuenca y cómo esta gobernanza va a conversar con el resto de otras gobernanzas que tienen que conversar de otros ministerios y de otros estamentos? Ejemplo, gobierno regional o la parte provincial. O se me olvidó el nombre, la delegación presidencial. Quiero preguntar un poco como para entender como dónde entra en la gobernanza ya existente. Las mesas estas son a nivel de cuenca. Efectivamente, no es que haya una mesa regional y una mesa por cuenca, es mesa de cuenca. Y ahí cada gobierno regional, porque el gobierno, lo que está referido acá es el gobierno regional, no la delegación presidencial. Eso para separar Entonces, en realidad en esas cuencas que son tan regionales que puede ser tranquilamente la mitad del país, en los consejos regionales de cambio climático, ahí van a tener que tener su representante en esta mesa. Pero aquí no deberíamos entrar en ese choque. ¿Por qué? ¿O dónde va a estar el problema que usted plantea? Es como real, porque puede que una región tenga una vocación que sea distinta a la del lado. Pero lo que deberíamos trabajar aquí, o lo que debemos trabajar, es que aquí vamos a hablar sobre los problemas que tienen ellos visualizados hoy día y a futuro. Y ahí es donde hay que buscar la compatibilidad, pero efectivamente eso es parte del desafío. O sea, no podemos excluir a una región si están compartiendo la cuenta. Ahora hay algunas que sí son obviamente más complejas que otras, por el mismo peso que van a tener las regiones dentro de una cuenta. Y hay algunas que tenemos que agregarle, en vez de compartirlas con región, las compartimos con Argentina. Entonces, con Bolivia, con Perú, también vamos a tener que tener ese mismo ejercicio. Efectivamente, una vez que uno ya, por ejemplo, en el caso internacional, si se deciden hacer obras, igual hay que informar de acuerdo a los protocolos que tenemos vigentes con los países vecinos. Todo eso es parte de lo que hay que abordar. Desafío también porque estos protocolos con los países vecinos están en bien diferentes grados de desarrollo y actualización. Sí, relaciones exteriores tenían bastante que decir. Natalia, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer referencia al elefante que está sentado en nuestro living. Soy convencido de que, independientemente del nombre, la idea puede ser muy buena, pero si el proceso no es bueno, se generan esas tensiones que tú mencionaste al principio, cuando hay conversaciones que no ocurren y que ello genera esa tensión. Enlazando esa situación con el hecho de que nuestro marco constitucional, después de ida y venida en los últimos 2 años, nos mantiene en la misma condición en relación a las características que la Constitución le entrega al agua en Chile. ¿Cómo visualizas tú que se puedan poner realmente en juego, en esa modelación que dijiste tú, los instrumentos que existen? Porque yo veo una contradicción entre ciertas características jurídicas que tienen el derecho al aprovechamiento de agua y esta idea de
hagámonos cargo de los 3 pisos de tu edificio. A tomar Sí, decisiones. mira, Ayúdame. el otro día hablaba con alguien del tema del derecho a aprovechamiento de agua y este derecho a propiedad que lo protege explícitamente la Constitución. Y ¿sabes qué? Yo te puedo decir, por la experiencia que yo he tenido, es que cada vez el derecho, me va a llegar demanda, pero no importa, pero el derecho a propiedad cada vez es menos cuando se trata de agua. Y te pongo un ejemplo. En una cuenca muy importante a la hora de priorizar el consumo humano, créeme que el derecho a propiedad de agua de los agricultores vale harto poco. O sea, no, y eso es porque hay un convencimiento generalizado en la ciudadanía de que no es admisible que todos los derechos de agua sean iguales. Por una parte, también es un convencimiento que está en tribunales. Entonces, yo he ido observando, y llevo 20 años en esto, he ido observando cómo el derecho de propiedad ha ido cediendo progresivamente a las distintas cargas que tiene este derecho. Y esto es un poco como cuando uno tiene un auto, ¿ya? Y yo soy dueña de mi auto, y sin embargo yo tengo que observar días de restricción. De restricción no puedo salir a andar en mi auto. Y yo puedo decir, no, pero es que yo soy la dueña y lo uso cuando quiera. No, señor, usted no puede usarlo cuando quiera, porque su derecho tiene una carga. Aquí en el derecho de agua también, los derechos de agua también tienen cargas ambientales. Tienen cargas no solo ambientales, sino que también tienen cargas de coordinación. O sea, si yo tengo un derecho de aprovechamiento de agua sobre un bien que es común, lo mínimo que me cabe es coordinarme con el otro sujeto que también tiene un derecho a agua sobre el mismo bien. Entonces yo iba observando cómo cada vez estas cargas son más numerosas sobre el derecho a agua, y la verdad sea dicha, nadie se ha muerto y nadie se ha quedado sin. Entonces creo que es más semántica que nada. A mí me hubiese gustado personalmente que el derecho a propiedad hubiese sido sacado de la Constitución, porque creo que genera mucho ruido. Debe ser una concesión más como cualquier otra concesión que da el Estado sobre recursos naturales que son bienes nacionales de uso público y que tiene sus cargas, como todo tipo de concesión. Por eso yo soy optimista respecto a la aplicación de la normativa. Ojalá que tu optimismo nos invada a todas y todos. Yo no sé si hay alguna otra pregunta del público presente, porque yo no quiero monopolizar, entonces voy a agradecer a Cristian y Natalia por su presentación y su respuesta el día de hoy, y agradecer a la Pontificia Universidad Católica a través del profesor Guillermo Donoso por esta invitación. Muchas gracias. Querido, Natalia, muchas gracias. Chao. Lo último que dijiste es la razón por la cual te van a mandar tu... Mira.